Hola, buenas tardes. El presente es video solo para dar algunas notas sobre un tema que hemos escuchado tal vez en días recientes, sobre lo que es la revocación de mandato, qué es y para qué sirve. En palabras o ideas de la doctora María Laura Eberhard, la revocación de mandato es una herramienta que sirve, como su nombre lo dice, para revocar el mandato de las personas elegidas por voto popular, que han dejado de contar con la aprobación y confianza de los ciudadanos. Esta herramienta incentiva a los funcionarios electos a rendir cuentas sobre su desempeño. Permite atenuar un problema añejo en las democracias representativas como la nuestra. ¿En qué sentido? En que una vez elegidos los representantes no pueden seguir siendo controlados por los votantes. En teoría, para eso ayuda esa herramienta. Esto es, se envía un mensaje a tales representantes de que el cargo no les pertenece del todo, pues estarán supervisados en su ejercicio por el pueblo. Una nota característica de esta herramienta es que puede ser activado o activada por una minoría, pero solo la mayoría puede revocar o, de ser el caso, ratificar el mandato. Los requisitos para usarlo no deben ser laxos, pues de ser así, se correría el riesgo de trivializar su uso e incentivar expectativas puramente electorales de grupos opositores que terminen por generar una crisis de gobernabilidad o inestabilidad en los gobiernos. Tampoco esta herramienta debe ser tan exigente como para hacerla impracticable para los ciudadanos. Puede ser un mecanismo útil para moderar una situación de hiperpresidencialismo o excesiva concentración de facultades en el Ejecutivo. Este mecanismo puede arrojar efectos indirectos o negativos disruptivos. Por ejemplo, pueden ser promovidos con expectativas electoralistas anticipadas en los oponentes. Esto es, mediante el uso de esta herramienta, indebido creo yo, es posible que no solo los oponentes, sino el partido en el poder conozca una parte de la intención del electorado para elecciones próximas. Digamos que tiene esos dos alcances, para bien o para mal. También este mecanismo puede ser usado por los gobernantes, por ejemplo, cuando el presidente se siente amenazado en su continuidad por un proceso de juicio político o por una situación de crisis social y política grave. Entonces, en esos casos puede impulsar, tal vez no directamente, la revocación de mandato con el objeto de ser confirmado popularmente en su encargo. Aunque creo que es válido decirlo, al menos en los países que se ha usado o que está prevista, el fin de la revocación de mandato no es legitimar a un gobernante. Esto es, el procedimiento de revocación de mandato solo debe iniciarse a petición de los ciudadanos cuando ya dejaron de confiar en el gobernante. Como una primera conclusión de lo que es la figura de la revocación de mandato, podemos decir que este solo se inicia a petición de los ciudadanos. Y como veremos más adelante, no puede iniciarse de manera oficiosa por la institución a la que corresponde en todo caso llevar ese procedimiento. De ahí que si los ciudadanos no piden el procedimiento de revocación de mandato, se presume que no les interesa iniciar, con independencia del motivo de ello. Ahora, esas, digamos, fueron unas notas muy generales de lo que podemos considerar que es la revocación de mandato. En México, la revocación de mandato para la figura del procedimiento, para la figura presidencial, más o menos es del siguiente tenor. Una vez que
el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores lo piden y reúnen los requisitos previstos para ello, el Instituto Nacional Electoral o INE convocará ese procedimiento. Ahora, para, digamos, aterrizar más estos números, en nuestro país, más o menos, ese 3% de la lista nominal de electores constituyen más o menos 2.800.000 ciudadanos, puesto que al menos hasta el año pasado la lista nominal de electores estaba integrada por 93.500.000 ciudadanos, más o menos. Entonces, esos 2.800.000 de ciudadanos deben estar repartidos, así dice la Constitución, al menos en 17 entidades federativas. De ahí que si sacamos un promedio, cada una de esas entidades federativas, al menos 17, deben pedirlo 165.000 ciudadanos. Otra nota distintiva que prevé la Constitución, que esta figura solo puede ser pedida en una ocasión, porque si no se llegaría al extremo de evitar que el gobernante en turno, pues, digamos, tenga estabilidad en el ejercicio de su encargo. Entonces, solo una ocasión. La Constitución en nuestro país señala el tiempo en que debe pedirse, y esto es durante los 3 meses posteriores a que concluyó el tercer año presidencial. En este periodo, las asociaciones o ciudadanos tienen oportunidad para recabar firmas y solicitar al INE emita la convocatoria de revocación de mandato. Luego de que los ciudadanos soliciten la revocación al INE, este tiene 30 días para verificar que se hayan cumplido los requisitos que prevé la Constitución y la ley que se emitió al respecto. Una vez que el INE verifica, se emite la convocatoria. ¿Qué implica que el INE verifique las solicitudes? Bueno, en principio, que los formatos que el propio INE emitió, pues hayan sido llenados de manera correcta, ¿no? O, por ejemplo, que las firmas, de ser el caso si fue en formato impreso, que las firmas correspondan a la persona que dice el formato quién es, ¿no? Eso puede decir un ejemplo, ¿no? El INE es el que emite los formatos. En nuestro caso, en nuestro país es formato impreso y también o físico, o hay una app móvil para los teléfonos inteligentes. Entonces, digamos que dentro de esos 3 meses, pues los ciudadanos tienen para recolectar las firmas. Tal vez a muchos de nosotros nos tocó ver, pues afuera de los supermercados había stand o módulos de ciudadanos o de asociaciones de ciudadanos solicitando firmas, ¿no? para a su vez pedir al INE el inicio del procedimiento de revocación de mandato. Otra nota distintiva que establece la Constitución es que, si bien lo puede pedir la minoría, esto es 2.800.000 ciudadanos en el país, como ya lo dijimos, solo será válido el procedimiento si en él participa al menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, que más o menos serían 39.400.000 ciudadanos deben participar en el procedimiento para que los resultados sean vinculantes. Ahora, de esos 39.400.000, la mitad más uno deben, para que sea vinculante, esto es, para que en todo caso el gobernante se vaya, la mitad más uno deben votar, digamos, por el sí. Si no se alcanza esa mitad más uno, no es vinculante el resultado, por más que participen estos millones de ciudadanos. Como ya lo dijimos, el INE tiene su cargo, según lo ordena la Constitución, de forma directa de organizar, desarrollar y hacer el cómputo de la votación. Y si los resultados se impugnan, porque así lo prevé la Constitución, serán conocidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Algunas otras características, según lo prevé la Constitución, es que se prohíbe el uso de recursos públicos para recolectar firmas
promover y hacer propaganda del proceso de revocación. Solo el INE y organismos públicos locales pueden promover la participación ciudadana en el proceso de revocación. Ninguna persona física o moral puede contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir sobre la opinión de los ciudadanos. Otra característica es que desde que se emite la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, debe suspenderse la difusión en medios de comunicación de propaganda gubernamental a cualquier nivel, y solo están permitidas las relativas a servicios educativos y salud necesarios. Y por último, la Constitución establece que el Congreso debe emitir la ley reglamentaria. El Congreso ya cumplió con esa tarea y el 14 de agosto de 2021 emitió la Ley Federal de Revocación de Mandato. ¿Qué dice esa legislación? Que solo pueden participar ciudadanos mexicanos, residentes aquí en nuestro país o en el extranjero. También esa ley señala que las autoridades federales, locales y municipales deben abstenerse de impedir u obstaculizar las actividades de recopilación de firmas para solicitar el procedimiento de revocación. Lo que la ley señala también es que si no se reúnen esos requisitos, entre ellos el número mínimo de solicitantes, como ya dijimos, 2.800.000, se archivará la solicitud del inicio del procedimiento. Otra característica que no es menos importante es, y esto fue materia de análisis por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de constitucionalidad que se resolvió la semana pasada o antepasada, es la pregunta que debe contener la boleta que tendrán a la vista los electores el día de la jornada. Y es la siguiente: ¿estás de acuerdo, abro comillas, estás de acuerdo en que A, y ahí se pone el nombre de la persona que ocupa el cargo de presidente, estás de acuerdo en que a presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y cierro comillas. Esta pregunta es la que veremos o verán los votantes en el día de la jornada respecto de la revocatoria. Esta se publica en el portal de internet del INE, en sus oficinas centrales y desconcentradas y en el diario oficial de la Federación. Algunas otras características es que las firmas de los ciudadanos contenidas en esos formatos, señala la ley que no serán contabilizadas cuando se presenten con nombres o datos incompletos, falsos o erróneos, o que en el formato no se acompañe la clave del lector o el número identificador de la credencial para votar, entre otras. Tampoco contarán si un mismo ciudadano firmó 2 veces o más, ¿no? Y solamente se contará una de ellas. También la ley señala que el INE debe difundir, es el facultado, para difundir el procedimiento de revocación y concluir esta difusión hasta 3 días antes de la jornada. También la ley agregó, la Constitución no lo prevé, que los partidos políticos pueden promover la participación ciudadana en el proceso de revocación. También señala la ley que el INE debe organizar 2 foros, al menos de discusión, en medios electrónicos donde prevalezcan participaciones a favor y en contra del procedimiento. Todos los ciudadanos, así dice la ley, pueden dar a conocer su posicionamiento sobre la revocación de mandato por todos los medios a su alcance. Esto es, la ley señala que ningún ciudadano, a ningún ciudadano se le puede impedir emitir su opinión. Otra determinación u otra característica que la ley señala es que los partidos políticos con registro nacional tienen derecho a nombrar un representante en la mesa directiva de casilla donde se vaya a recibir votación respecto de esta revocación. La jornada y el conteo de votos se realiza conforme a las reglas existentes en los procesos electorales.
al Consejo General del INE le toca realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados del procedimiento. Como ya dijimos, y la ley lo confirma, la revocación de mandato solo procede por mayoría absoluta de los votantes, siempre y cuando hayan sido al menos el 40%. Y cualquiera que sea el resultado de la revocación, pues este debe ser notificado vía Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias.